información llega al servidor y el servidor tiene que hacer de esa encapsulación. Pero cuando el servidor responde la información que se solicita, cuando el servidor le devuelve la información, en cambio el servidor ahí encapsulación. Esta información llega por el canal de comunicación y el cliente, ¿qué debería hacer? Desencapsulación. Pues esa tarea se hace en los dos lados. ¿No ven? Ahí. Tampoco ven. Ahí sí. Ahí sí, visita al oftalmólogo. Creo que es por el brillo de la ventana. Debe ser por eso. Bueno, eso ya revisamos ayer, ¿no? Que las cabeceras, o más bien los protocolos, los PDUs en las diferentes capas tienen esos componentes. Solamente en la capa 2 había, ¿no? Sí, es por el brillo de la. Ya, entonces, acordarán de que hay dos componentes en la capa, sí, en la capa de aplicación, en la capa de transporte y en la capa de red. Y en la capa de acceso a la red había tres componentes que ya. Y el tamaño dependerá de eso, ¿no? Que ya dijimos que a nivel de la trama el tamaño máximo era 1500 bytes. ¿Ya? O sea, a nivel de la capa de acceso a la red, o de interfaz de red, lo que tengo es mi PDU, tengo una cabecera, tengo los datos y al final tengo el FCS. Sí. Ya. Esta cabecera es de 14 bytes. Este FCS es de 4 bytes y esto de aquí, todos estos datos, es finalmente 1500 bytes. Sí, no podemos tener ahí más de 1500 bytes. En teoría no podemos. Sí se podría hacer una configuración, pero no es lo común. ¿Sí? Lo común es que haya 1500 bytes. Entonces, si es que ustedes suman todo eso, les quedaría 1518 a nivel de la trama, a nivel de capa 2. Sí, esta es la última capa donde nosotros medimos la información en bytes. La capa de interfaz de red o la capa de acceso a la red, porque luego de eso está el medio físico. Y en el medio físico ya están las señales, la señal óptica, la señal eléctrica, la radiofrecuencia, lo que ustedes ya. Entonces, bueno, ahí está un resumen de lo que vimos ayer, ¿no? A nivel de la capa 7 hay datos y ahí está la cabecera del protocolo HTTP. Pero esa misma información a nivel de la capa de transporte, todo lo que viene de la capa superior son datos. O sea que para la capa de transporte no existe la cabecera de HTTP. Él no tiene forma de ver la cabecera de HTTP. ¿Qué es lo que puede ver? Solamente la cabecera que le corresponde. En ese caso, la cabecera TCP. Está claro que donde dice data, lo que viene es lo que está arriba. La cabecera HTTP y la data de HTTP. O de los protocolos. Pero para la capa de transporte eso no es visible. No hay manera de verlo. Y lo mismo pasa a nivel de la capa de red o a la capa de internet. Lo que viene de arriba, lo que viene de la capa superior, termina siendo datos. Nosotros ya sabemos que aquí hay información de control. La información de control de TCP y la información de control de HTTP. Pero eso para la capa de internet o para la capa de red son datos. O sea, no hay manera de que él pueda observar ahí nada. Y lo mismo abajo, ¿ya? Y lo mismo en la última capa, ¿no? Entonces, todo lo que viene de arriba es data y todo lo que... Y a esa data, ¿qué se le añade? Se le añade una cabecera y se le añade un trailer, que ya sabemos que es el FCS. Y finalmente, en la capa física que hay, esa información se transforma. A través de la electrónica de las tarjetas de red, se transforma en una señal eléctrica, se transforma en un pulso de luz o se transforma en una frecuencia, vaga redundancia, de radiofrecuencia para la comunicación inalámbrica. Así es como funciona. Nosotros vamos a hacer nuestros ejercicios, nuestros cálculos solamente hasta esta capa. La capa de interfaz de red, de acceso a la red. ¿Ya? O también en el modelo OSI la capa de enlace de datos. Acordarse que finalmente la capa de enlace de datos y la capa de función, perdón, la capa física, tanto la función de la capa de enlace como la de la capa física está incluido aquí en la capa de acceso a la red o en la capa de interfaz de red, como lo quieran ver. ¿Ya?
Entonces, hasta ahí nada más, el resto ya hemos de ir haciendo ejercicios de ahí. Y ayer ya vimos también que hicimos un resumen, ¿se acuerdan? De los tamaños de las cabeceras. Ahora vamos a recordar esos tamaños, luego hemos de ir viendo por qué son 20 bytes, qué información abarca esos 20 bytes. Ya, eso no es importante que se sepa, es obligatorio. Entonces tienen que saber eso de memoria, porque si no, ¿cómo resuelven problemas en la red? Ayer justo me llamó un amigo que está en un problema y le digo, ¿y capturó tráfico? Así es. Digo, pero vea, ingeniero, lo primerito, capture tráfico, vea lo que está pasando, porque tiene un problema que tranquilamente podría ser resuelto por un chamán, parece brujería, ¿no? Él dice que cuando la dirección IP, cuando el switch toma la dirección por DHCP, funciona, pero cuando le pones a misma dirección IP de manera estática, ya no funciona. Entonces no tiene sentido, algo debe estar generando alguna aplicación ahí. Entonces dijo, cierto, y mañana a primera hora me pongo a capturar tráfico. Claro, digo, capture el tráfico, revise acuérdese todo el tema de Ethernet, qué campos deben de, revise si es que está todo bien, para que vaya descartando si son equipos, si es la versión del sistema, si es un cable, lo que ustedes quieran. Pero lo primerito hay que revisar tráfico, ¿sí? Y ese trabajo es de todos los días, ¿ya? Entonces, por eso es que, como les digo hace un ratito, no es importante, es obligatorio que ustedes se sepan de memoria por qué son 20 bytes, qué información está en esos 20 bytes. Digamos, ayer dijimos, ¿no?, que TCP tenía 20 bytes y que UDP tenía 8 bytes y que IP versión 4 tiene 20 bytes y que IP versión 6 tiene 40 bytes y que ya sabemos, ¿no?, Ethernet realmente 14, ¿no?, porque la cabecera, los campos están aquí en la cabecera. Acá esto solamente es de información para verificar que la trama tenga integridad, que la trama que está llegando es exactamente la que salió del transmisor. Entonces, ahora esto, nada más. Después, ya, desde la próxima semana ya vamos a empezar a detallar cada una de la información que está en esos campos. Ya, la capa inferior del modelo OSI o la función inferior de la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP es el tema de la capa física. Dijimos que en la capa física lo que básicamente se hace es definir los parámetros físicos de la red o los parámetros físicos de la comunicación. Ahí están, entre otras cosas, los medios de comunicación. Aquí están definidos los medios de comunicación, ¿ya? Pero tienen varias funciones. Los textos hablan de diferentes funciones. En general, esto es un resumen de las funciones de la mayoría de los textos, ¿no? Funciones de la capa física: habilitar la sincronización de los bits. O sea, ahí es donde ya la información se convierte en un bit. Aunque ya sabemos que los bits es una representación lógica, ¿no? Este 1 y 0 finalmente no existe. Lo que existe es un voltaje. Es que es un cable de cobre, un voltaje, ¿no? Si es que esto, digamos que yo quiero enviar ese 1 por un cable UTP, la capa física, aparte de la sincronización, dice, para que el otro lado represente un 1, yo voy a mandar 5 voltios. Entonces envío por el cable 5 voltios, del otro lado sensa 5 voltios y dice, lo que me están enviando es un 0. ¿Ya? Y dicen, no sé, voy a enviar 3,5 voltios y eso representará un 0. O sea, siempre se está enviando voltaje, no es que se deja de enviar voltaje. O sea, siempre los cables tienen voltaje. O sea, no es que el 0 lógico significa 0 voltios, depende de cada fabricante, depende, porque lo que hacen los modelos es decir, ustedes para representar los niveles lógicos tienen entre 10 voltios y, 2 voltios. Ya. Ustedes escogen ahí los valores. Entonces ahí cada fabricante se encarga de verificar eso, pero esto es lo que finalmente va por el cable, si es que es un cable de cobre. Por la fibra óptica irá obviamente un curso de luz y así sustantivamente, ¿no? Entonces una de las principales funciones es habilitar la sincronización de los bits, usando obviamente un reloj de control que ya saben, ¿no? Que la idea del reloj, ¿cuál es? Es que se sincronice, que al mismo tiempo que se está transmitiendo haya un temporizador para que llegue al otro lado, si no, no van a tener forma de ir, porque acuérdense que esto va de manera serial, ¿no? O sea, ahí va una secuencia de voltajes que finalmente, lógicamente representan 1, 0, 1, 0, y luego tiene que haber una manera de tomar esos 1, 0 y transformarlos en una trama, que no es tan simple, electrónicamente no es tan simple, ¿no? En esta capa también se define lo que ya hemos venido conversando, las tasas de transmisión.
Acuérdense que la tasa de transmisión se mide en bits por segundo, en bps. Bits por segundo. El data rate o la velocidad. O lo que... Esto realmente es data rate, tasa de transmisión. TT, tasa de transmisión. Data rate o tasa de transmisión. Ya. Desafortunadamente en el argot de las redes, en el argot de las telecomunicaciones, confundimos el data rate o la tasa de transmisión con el ancho de banda. De hecho, cuando uno va al proveedor de servicios, lo que hace es pedir, necesito un canal de 100 megas de ancho de banda, pero no es, técnicamente no está bien. Porque ¿qué es el ancho de banda? ¿Quién se acuerda qué es el ancho de banda? Es la diferencia de las frecuencias, ¿no?, en las que se puede transmitir el canal de comunicación. La frecuencia mayor menos la frecuencia inferior, eso es el ancho de banda. O sea, ¿cuántas frecuencias puede enviar por el canal de comunicación? Las frecuencias tienen que ver con valores analógicos, hercios. Y la tasa de transmisión tiene que ver con bits por segundo. O sea, que realmente, técnicamente está mal hablar de ancho de banda cuando hablamos de velocidad de transmisión. Pero, desafortunadamente, todos nos hemos mal acostumbrado a eso. De hecho, ustedes van a cualquier proveedor en el mundo y la gente que está en la parte técnica de los proveedores entienden que ancho de banda se quiere referir al tema de la tasa de transmisión o del data rate. Entonces, como una golondrina no hace primavera, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca? Saber que también se puede utilizar bandwidth, aunque está mal. Está mal. Técnicamente ustedes son ingenieros electrónicos porque quieren ser ingenieros electrónicos, ¿sí? Saben que está mal. Ancho de banda es diferencia de frecuencias. La cantidad de bits que envío por esa diferencia de frecuencias es del data rate. Pero, vuelvo y repito, son términos que técnicamente y conceptualmente están mal. Pero bueno, si ustedes van a donde el proveedor de Telconel y dice, necesito un data rate de 100 megabits, va a decir, eso no tengo. Vea si la CNT ya implementó eso. Y no es chiste, es de verdad. Alguna vez preguntamos eso. Hicimos alguna vez una encuesta a nivel regional, aquí en la región de... ¿Y cuántos sabían? Menos del 10% de los técnicos de los ISPs sabían o recordaban que el data rate es la velocidad de transmisión. Entonces ellos siempre asociaron con el ancho de banda. ¿Ya? ¿Ya qué más? También se define esta capa, decide la topología física, ¿no? ¿Cuántas topologías físicas había? ¿Quién se acuerda? Erika, topologías físicas. Digamos que la pregunta dice, indique las topologías físicas que usted conoce. ¿Qué pondrían? No pondrían nada, pasan a la siguiente pregunta. No hay más preguntas, una sola pregunta. Yo creo que voy a regresar en alguno de los parciales a hacer esa buena práctica de mis profesores. Una sola pregunta. Suerte o muerte. Si estudió, listo. Si no estudió, chao. Sí. No, que no hay que asumir nada. El data rate o lo calculas o lo tienes como dato. ¿Cómo lo calculas? Sabiendo qué aplicaciones tienes, cuántos usuarios tienes y cuánto tiempo vas a transmitir. Ya sabes qué es el data rate nominal, que es lo que te dice la tecnología. O sea, tú sabes que si tienes un puerto gigabit, ¿cuál es el data rate nominal? 1000 megabits. Porque dice que lo máximo que puedes transmitir es 1000 megabits. Pero no sabes realmente cuánto estás utilizando de esos 1000 megabits. ¿Sí está claro? Ya. Listo, ¿qué más? Esto ya no es tan importante realmente. Decide el tipo de transmisión. Lo que pasa es que hace años atrás habían varios tipos de transmisión. Había la transmisión HAL duplex, ¿sí?, en la que un dispositivo o transmite o recibe, pero no puede hacer las dos cosas a la vez. O sea, no podía realmente. Ahora ya lo puede. Ahora esto ya prácticamente ya ha dejado de ser un problema. Pero antes habían dos tipos de transmisión, HAL duplex y full duplex. ¿Ya? Este parámetro o este concepto también está definido en la capa física. ¿Qué significa full duplex? Que un dispositivo puede transmitir y recibir simultáneamente. Simultáneamente puede hacer eso. ¿Ya? Y HAL duplex que o transmite o recibe. Pero en la actualidad eso ya no existe.
Las tarjetas de red de los dispositivos de usuario final son full duplex. La tarjeta de red de los celulares son full duplex. O sea, ya tienen esa capacidad de, si es que se necesita, transmitir y recibir de manera simultánea. Así es que ahí ya no hay ningún problema. Pero es una función también de la capa física, ¿no? Y también están los dispositivos ahí, ¿no? De hecho, ven, ahí están esos dispositivos. De estos dispositivos ya ninguno se usa. O sea, esos ya no venden. Estaban los hubs o repetidores, al final es exactamente lo mismo. La diferencia cuál es que el repetidor tenía dos puertos y el hub tenía los puertos que se podían comercializar, ¿no? Habían creo que hasta de 64. Y el modem, esto normalmente se utilizaba cuando teníamos conexiones dial-up. Eso ya, me imagino que ustedes me han de haber escuchado siquiera. Inicialmente las comunicaciones eran a través de la línea telefónica de la empresa, ¿no? Y entonces la línea telefónica de la empresa estaba conectada a un módem. Por aquí estaba el teléfono, por aquí estaba el computador y aquí estaba la línea telefónica a la CNT. Entonces era realmente un problema porque, primero, para poder enviar tráfico hacia afuera del equipo, o podíamos utilizar la línea telefónica a través de una llamada o la computadora enviando datos. No había cómo enviar dos cosas a la vez. Y además, si ustedes estaban enviando datos y llegaba la hermana y levantaba el teléfono, chao con eso. Claro, se caía. Entonces había que rogar. Imagínense ahí, descargándose un archivo PDF de 50 megas que han pasado descargando 3 días. Claro, 3 días, porque la tasa de transmisión de estas comunicaciones era de 9.6 kilobits. Ustedes no tienen forma de dimensionar eso, porque ustedes ya nacieron con megabits. ¿Ya? Ya, aunque deberíamos tener la misma capacidad pero estamos inversamente proporcional. Vamos a cambiar eso. Entonces, 9.6, un archivo de 5 megas, 3-4 días en descargarse. Y al final, ¡pam!, dañado el CRC del archivo. O sea, no te garantizaba que podías acceder a la información. Y digamos que ya se descargaba todo bonito y faltando, no sé, el 1% antes alguien levantaba esta línea. Chao. Pero solo era cuando se levantaba la línea. Claro. No, es que si timbraba no pasaba nada, ¿no? Pero cuando tú ya levantas, acuérdate cómo funcionaba, es que ahora ya no funciona así, cómo funcionaba las comunicaciones telefónicas. Cuando tú levantas se genera un enlace lógico hasta el otro lado del teléfono, a través de las centrales. Entonces ahí ya se perdía este canal de comunicación de los datos y se caía toda la comunicación. Porque mientras tenías la llamada telefónica, la línea era ocupada solamente por la llamada telefónica. Claro. Claro, era terrible. O sea, era bien complicado. Luego la tecnología ya mejoró un poco y dijeron ya va, está bien. Como están mucho levantando las líneas telefónicas, vamos a inventarnos ADSL. Línea digital de suscriptor asimétrico, eso es ADSL. Entonces ya con el ADSL ahora sí ya no importaba que llame, porque el ADSL dividió este canal de comunicación en 2 canales. Un canal para enviar la voz y otro canal para enviar y recibir la voz. Entonces ahí ya no importaba, ¿no? Ahí ya no importaba que alguien levante o que haga la llamada, o que alguien conteste. Eso ya realmente no importaba. Entonces ahí se utilizaban los modems. Ya los modems aquí en Riobamba ya no se usan siquiera unos 10 años, al menos. ¿Sí? Al menos unos 10 años. Porque llegó todo el tema de la fibra óptica, ¿no? El tema de chipón, este tipo de cosas. Entonces, eso ya nosotros ya... De hecho, dime. ¿Cuál es la diferencia entre modem y router? No, es una diferencia terrible. El router está en capa 3, el modem está en capa física. El modem hace modulación y demodulación. Ustedes que son expertos en comunicaciones, el modem lo que hace es modular la señal y demodular. Eso es lo que básicamente hace. ¿Sí? O sea, por eso es un equipo de capa física. Y de hecho, ahí falta un equipo que en la actualidad es el único que realmente utilizamos, que se llama transductor. Esa es la traducción. Transductor o transceiver, ¿no? Esto sí utilizamos bastante todavía nosotros en nuestras redes. Y de hecho, no creo que lo vayamos a dejar de utilizar. Los transceivers son equipos de capa física. O sea, ya le voy a... La verdad que ya se me ha ido, se me escapa.
hub, repetidor, modem, transceiver y cables. Eso debería ser. De esos equipos, ¿cuál se utiliza? El transceiver. Cables ya no venden. Ustedes van al mercado y digan, buenas tardes, véndame un hub. Les van a decir, vea, si encuentra, atesórenlo. No hay, no existen. Esos ya se dejaron de comercializar hace 30 años. No hay esos equipos. Rapidito así. ¿Por qué? De hecho, los switch llegaron a reemplazar a los hubs, ¿no? Entonces, el problema es que, o la característica del hub era que, como dice ahí, es un repetidor. O sea, digamos que yo tengo algo así, ¿no? O tenía una red de este tipo. Ya. Entonces, vamos a suponer que tenía una red de ese tipo. Y este dispositivo quería comunicarse con este dispositivo. Entonces, él ponía aquí la información, pero el equipo que hacía, copiaba lo que le llegaba acá y le ponía aquí, le ponía aquí y le ponía aquí. O sea, ahí el concepto era, le voy a poner en todos los puertos, a alguien le ha de servir. O con alguien se ha de querer comunicar. Entonces, aquí el hub, la comunicación era a través del medio compartido. El mismo medio lo utilizaban todos. Pero ¿qué pasaba? No vamos a entrar en esos detalles. Era chévere esa matemática y los ejercicios. Pero ya eso ya no se usa, entonces ya no tiene sentido que aprendan esos ejercicios. Pero el tema es que si ustedes tienen un canal común de comunicación y tienen aquí, digamos, el ejemplo clásico de 3 estaciones, y esta estación y esta estación y esta estación censan el medio simultáneamente, los 3 van a escuchar que el medio está vacío, no hay ninguna señal. Y los 3 van a enviar. ¿Y qué va a pasar? Colisión. Entonces, una colisión, se deformó la señal eléctrica, la comunicación nunca se daba, y había un algoritmo matemático que era muy bonito de estudiarle, pero ya no tiene sentido, que se llama CSMACD, ¿ya? Que me permitía llegar a determinar después de cuánto tiempo de la colisión puedo volver a transmitir. Pero la probabilidad también existía de que nuevamente las 3 estaciones vuelvan a escuchar el medio vacío. Porque si escuchan simultáneamente, los 3 van a determinar, el medio está vacío, la carretera está vacía y otra vez choque. Y así nos podíamos pasar. Entonces, este era el problema de los medios de comunicación, ¿ya? Y a la pregunta que no respondieron, las topologías que están definidas eran la topología en bus, la topología estrella, la topología en árbol, la topología full mesh, la topología partial mesh y la topología punto a punto. Ya sacaban 0 y otra vez nos veíamos el siguiente semestre. Verán que esas cosas básicas, a estas alturas del partido, eso básico. ¿Ya? Entonces, verán que los que ya tienen experiencia saben que ya tienen que haber estado estudiando ya. Si van a esperar a estudiar para el parcial, otra vez el ciclo repetitivo. En el primer parcial 4 ya... Alguien saca 4 en el primer parcial y ya sabe que está suspenso. Claro. ¿Sí o no, José? Y uno dice, por de ganas saqué 4, se sacaba 6, ya hubiera pasado. Y al final, entonces, hay que estudiar, hay muchísima información. Entonces, eso hacía él. A lo que preguntaba el compañero, ¿cuál es la diferencia del modem? El modem hace modulación física, o sea, esto es el manejo directamente de las señales. Modula y demodula. Maneja el tema de las frecuencias. El router es un equipo que trabaja de manera lógica, enrutando paquetes entre la red IP1 y la red IP2. ¿Sí? Eso hace un router. ¿Ya? O sea, primero es un equipo que está 2 capas encima del modem, porque el modem está en la capa física. Y luego está la capa de enlace y luego está la capa de red. ¿Se acuerdan? Perdón. El switch está en la capa de enlace de datos en teoría. Porque acuérdate, Cintia, que hay los switch multilayer. ¿Y qué es un switch multilayer? Un router. O sea que el switch multilayer, ¿en qué capa está? En capa 2 y en capa 3. Y hay switch que llegan hasta la capa 4. O sea que pueden manejar el tema de puertos TCP y puertos UDP sin ningún problema. Pero conceptualmente, un hub está en la capa física, un switch está en la capa de enlace de datos, un router está en la capa de red, un firewall está en la capa de transporte. ¿Ya? Pero el switch puede ser, claro, dependiendo de las características
características, ¿no? Ya, y para terminar esta partecita, el transductor, vamos a poner ahí, transceiver o transductor, ¿qué es lo que hace? Tiene la capacidad de convertir señales de diferentes medios. O sea, por aquí llega fibra óptica y por aquí sale un cable de cobre, UTP, que es lo que ustedes tienen en los equipos que les deja el proveedor de internet actualmente. NetLight tiene una cajita donde llega la fibra, hay un puerto de fibra, y por el otro lado ya salen los puertos de cobre o la conexión inalámbrica. Lo que está haciendo es transformando la señal. Entonces, ustedes pueden tener el transceiver como una caja externa o pueden tener el transceiver dentro de la caja principal. Por ejemplo, y esto pasa en la vida real, ¿no? En las redes ya corporativas, ustedes tienen un switch de 48 puertos UTP trabajando a gigabits, y normalmente estos switches de cualquier marca tienen unos conectores 4 normalmente, es lo más común, conectores SFP, donde lo que ingresa es la fibra óptica. Aquí ingresa la fibra óptica de manera directa y por aquí sale el cable UTP al computador. Entonces el transceiver está directamente conectado en el switch. Es lo más caro, es lo mejor, técnicamente esto es lo mejor. Pero si ustedes van a diseñar una red y les dice el gerente, pero verá, ingeniero, no hay mucha plata, ahorrará. Entonces, ¿qué les toca? Les toca tener el switch, aparte tener una cajita que es del transceiver, a esta cajita que llegue la fibra óptica, era un cable coaxial, y a ese cable coaxial se le conectaba la tarjeta de red del computador. Y en algunos casos, yo sí tuve la oportunidad de ver, pero en algunos casos la tarjeta era más grande que el computador. O sea, la tarjeta estaba fuera del computador, porque era una cosa, tabla de picar. Entonces piensen en la tabla de picar que utilizan, si es que utilizan. Si saben cocinar, no. No toda la vida es redes. No toda la vida son las antenas. Tienen que también aprender a cocinar ahí. Ya vamos a hacer competencia de picado de cebolla, a ver cómo les va. No, mal. Una belleza. Pero bueno, regresemos a esto mientras estábamos en el corte comercial. RG58 y RG11 para las conexiones de Ethernet, ahí está. Lo que variaba era la diferencia de distancias. Con el cable más grueso llegábamos a distancias más grandes, hasta 500 metros. Sí, pero eso es historia realmente. Eso ya en la actualidad nadie utiliza. Y vean, el data rate máximo era de 100 megabits. O sea que en el peor de los casos, esto nos podría servir para la casa. O sea, en el peor de los casos, tenemos en la casa 100 megabits. Y también hay una versión del cable coaxial que es el RG59 que se utilizaba en televisión por cable. Pero eso tampoco existe ahora, ¿no es cierto? ¿Quién tiene TV Cable? De hecho, ya TV Cable ya cerró su servicio de televisión. Y más bien se fue por el tema de internet para dar IPTV. Claro. O sea, ya nadie utiliza ese tema de este, ¿no? Ya, bueno, ahí está el tema del cable UTP. El cable UTP normalmente se caracteriza por la categoría en la que trabaja. La categoría me define el data rate máximo y la frecuencia en la que trabaja. Entonces, desde la categoría 1 hasta la categoría... La última que se tiene comercialmente es la 8.2. ¿Sí? Esa es la última categoría que hay realmente de cable. Se está trabajando y se está haciendo investigaciones para una nueva categoría. Pero la verdad que yo no creo que vayamos a tener implementaciones de la categoría 9, porque la fibra ahora ya es prácticamente lo que utilizamos. ¿Ya? Además que todas las categorías tienen como distancia máxima 100 metros. O sea que yo no puedo llegar a más de 100 metros con este tipo de cable. No hay manera. ¿Ya? O sea, si yo hago un enlace con cable UTP a más de 100 metros, voy a empezar a tener problemas. Y uno de los problemas es que las tarjetas se queman. ¿Ya? Entonces, alguna vez pasaba eso que el compañero ya no sabía qué hacerse. Trabajaba bien una semana, 15 días, ¡pac!, quemando la tarjeta del otro lado. Y así mismo le cambiaba la tarjeta, y pasaba 15 días, ¡pac!, quemando otra tarjeta. Y no sabían qué estaba pasando. Entonces, facilito, ¿no? Fue el ingeniero, midió la distancia y salió 130 metros. Era obvio que eso iba a pasar, porque estaban rompiendo lo que dice el estándar. El estándar dice que máximo 100 metros.
Y de hecho dice máximo 90, ya vamos a ver. La categoría 8.2 llega hasta 40 gigabits. No puedo llegar a más allá de 40 gigabits, que para muchas aplicaciones es bastante interesante eso, ¿no? Ahí están los componentes de los sistemas de cableado estructurado. Todo eso son elementos pasivos. Ahí está el conector que ustedes ya conocen, que son los que están en los cables. ¿Ya? Este elemento pasivo es un patch panel, donde básicamente es un equipo que va haciendo la conectorización de los cables. Es un equipo pasivo, no tiene nada que ver con los equipos activos. Esto es donde normalmente se conectan los cables por la parte posterior de esa caja metálica. Ahí están, estas son las tomas que van en las paredes, wall plate, que es como se llama, ¿ya? Y estos son los conectores jack, que es lo que se conectan, que se van haciendo ahí. Es toda una teoría. De hecho, hay certificaciones de cableado estructurado. Hay las empresas. De hecho, los que ustedes dicen, yo voy a hacer el cableado. O sea, nadie va a ser tan loco como para decirle, a ver, venga, haz eso. Claro. O sea, usted puede hacer siempre y cuando esté certificado. O sea, si se quieren dedicar al cableado estructurado, primerito una certificación de Bandwidth o una certificación de Siemens, que son las dos marcas de cable mundial. O sea, todos tienen Bandwidth o todos tienen Siemens. Entonces habrá que hacer la certificación. No es tan costosa. Creo que 5,000. Pues que yo les digo, y es de verdad, ¿verdad? Cuando ya sean profesionales, si logran ser profesionales, No digas claro, eso. si logran graduarse, No digas eso. es que depende de ustedes, no depende de mí, claro. Si ahora le hago una pregunta y otra vez no puede ser Danilo, ¿qué hago? Cero, claro. Entonces yo solamente digo lo que dice la estadística, nada más. Pero de verdad, ya dejándonos de bromas y de chistes, afuera la capacitación, no van a encontrar un curso por menos de $3,000, no van a encontrar. Curso de 20 horas, $3,000. Eso cuesta, claro, eso cuesta. Y los cursos más especializados, y en Ecuador, vayan a tomar un curso, vayan a tomar el curso de Cisco en Europa, cuesta $4,000 la certificación, solamente el curso. Ustedes aquí, creo que lo tomaban por $150, creo que era cada curso, y luego 80, y luego 20, y luego cerrada la academia. Claro, tanto que regatean. Pero bueno, estas certificaciones son bastante costosas. Pero además les garantiza que ustedes van a poder trabajar en esa área, ¿no? Claro. Entonces, vean ahí. O sea, realmente lo que ustedes cuando salgan, lo que van a saber es nada, ¿no? Claro. Porque hay tantas cosas que afuera hay en el mundo. Y peor cuando ya terminen, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, cable estructurado, fibra óptica. Los equipos inalámbricos igual tienen certificaciones. No es que yo hice la antena con el doctor Hugo y ya vengo a instalar. Claro. O yo hice el curso de redes 6 veces con el ingeniero de Llano y yo ya me sé cómo se configura. O sea, 7, no puede ser 7, 6 nomás. 3 matrículas en redes 1 y 3 en redes 2, ¿cuánto es? 6. 7 dice. Ah, se cambió a otra escuela. Ahí sí, se cambió a otra escuela y otra vez nos encontramos. Ahí se puede que sí. 7. Hasta 9 oportunidades puede tener. 9 puede ser, ¿no? Ah. Listo, entonces, por eso les digo que hay que, bueno, ahí está más o menos una idea de cómo es un cableado. Ahí están los diferentes tipos de cables UTP que hay, que están definidos en esa norma, TIA 568B, que es la que usamos en Europa y en Ecuador. Y la 568A es la que se utiliza en Estados Unidos y en Japón. Entonces, en Estados Unidos y Japón se utiliza la TIA 568A y en Europa y en el resto del mundo. Nosotros somos parte del resto del mundo. Entonces, 568B. Ya, ahí está. ¿Qué diferencia la norma A de la norma B? La secuencia de cableado. La norma B empieza con esta secuencia de colores: blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un cable de esta, si ya ven que empieza con blanco, naranja, naranja, eso es norma B. O sea, el cablecito, eso es norma B. Pero si empieza con blanco, verde, verde, eso es norma A. ¿Ya? O sea que eso no van a encontrar en el país. Y si por ahí encuentran, debe ser un sistema de hace mucho tiempo atrás. En los últimos 10 años, lo único que se usa, al menos en el país, 568B.
Esa es la norma que utilizamos. ¿Ya? Hay dos tipos de cables, el cable directo y el cable cruzado. El cable cruzado prácticamente ya no se utiliza, ¿no? De hecho, esto es lo que dice la teoría, porque antes era casi que obligatorio, unos 15 años atrás era casi que obligatorio tener un cable cruzado en la empresa, porque si yo necesitaba conectar el switch 1 con el switch 2, la única forma de conectar era poner aquí un cable cruzado hasta el otro lado. Un cable cruzado. Verán cómo están los conectores del cable directo. Los dos extremos del cable tienen la misma secuencia de color. Blanco, naranja, naranja. Acá también blanco, naranja, naranja y el resto. Ese es un cable directo. En el cable cruzado, si se dan cuenta, en un extremo está con norma A y el otro extremo está con norma B. Y ahí creo mi cable cruzado. ¿Ya? Entonces, años atrás, de hecho 15 años, creo, un poquito más también. La única forma de conectar estos dos, o sea, si ustedes ponían aquí un cable cruzado, no funcionaba. Pero el equipo de Cisco me costó 5,000, no funciona. Pero ya hice el curso, no funciona. ¿Por qué? Porque era obligatorio tener un cable cruzado. Entonces, después de eso, los fabricantes dijeron, los ingenieros no han sabido hacer cables cruzados, así es que nosotros hagamos que el puesto lógicamente cruce los cables. O sea, ya no importa si ustedes le ponen un cable directo o un cable cruzado, el puesto es el que se encarga de hacer la comunicación como necesita. Esa característica se llama Auto MDX, que en la actualidad todos los switch administrables tienen esa característica, Auto MDX. Entonces cuando ustedes vean, cuando compren un switch marca Spot, entonces tienen que ver, a ver, hace, no, este no hace, me hace falta un cable cruzado. ¿Sí o no? Si es que no tiene esto, ustedes aquí tienen que poner un cable cruzado, obligatoriamente. Si tiene esta característica, no importa. Dime, José. ¿Cómo puedo identificar en el caso de si es que cuenta con el auto? Eso está en los datasheets de los equipos. O sea, siempre... Perdón. Si es que no vale, obviamente no está bien. Ah, no, claro, le ponen, buena la. No, para hacer más Conectas y no vale. Así no, pero ahí te van a decir, ingeniero, ¿y por qué compró? Si está, entonces. Es que ya fue ¿Dónde un cable estudió? cruzado. Entonces, por eso ustedes previamente, o sea, eso es bastante, o sea, es chévere, porque cuando ustedes pasan, o sea, cuando ya dejaron de ser junior en la empresa y pasan ya a nivel senior, ustedes son los que se encargan de las compras técnicas de los equipos. Entonces, una de las funciones es verificar este tipo de cosas. Entonces, como dice Cintia, no me diga, ay, me olvidé de verificar que en el datasheet está el auto MDX. No ha estado. Y como dice, ya pone, ya vienen todos los gerentes nacionales a ver cómo funciona y no funciona. No funciona. Compró una docena, dice el Edgar. No funciona. Y después nadie más supo de la. ¿No es cierto? Entonces hay que tener cuidado de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace esta característica del auto MDX? Es que básicamente cruza, ¿no? De hecho, verán, bueno, es que no vale la pena, no quiero entrar en eso, no nos queda tiempo. Realmente, los pares que se utilizan es el 1.3 y el 5.6 para transmitir y recibir la información. Entonces, ¿qué hacen? Si estos transmiten acá, lo que hacen es recibir por el 5.6, ¿sí? Y se hace transmitir por el 1.3 para que venga por acá. ¿Cómo hace eso el switch Huawei? Sensando, ¿no? Enviando corriente, viendo si es que si el cable es cruzado o es directo. Si es que yo envío por el cable 1 una señal y al otro lado en el puerto 1 recibo, los equipos intercambian y dicen que estoy escribiendo por el mismo cable. Entonces, tengo que cruzar los cables internamente. Eso es lo que hace básicamente MDX. Pues ahora, no importa, no importa, solamente le importa al packet tracer. Ustedes en el packet tracer, si no le ponen un cable cruzado, no funciona. Pero en el packet tracer, ¿no? Pero si ellos mismos ya no es importante que tengan cables cruzados. No sé por qué lo siguen teniendo como característica en el packet tracer. Ya, algunos usos de los cables directos y cruzados: el cable directo, switch routers, switch computador, switch servidor, hub computador y hub servidor. Estos equipos ya no existen. Está solamente la nomenclatura, ¿no? Pero ya no existen.
¿Dónde deberían utilizar un cable directo? Perdón, un cable cruzado entre dos switches, entre un switch y un hub, entre dos hubs, entre dos routers, que tampoco tiene sentido. ¿Para qué van en la vida real, para qué van a conectar dos routers? En el laboratorio está bien, pero en la vida real no, pues. Entonces tienen el router en Quito y conectan con el router en Guayaquil. No van a conectar, van a mandar un cable hasta el router de Guayaquil. Y además que deberían mandar un cable de fibra óptica. Entonces no tiene sentido. Pero bueno, eso dice la teoría. Ahí está el cable STP, que como habíamos dicho es el mismo cable UTP, pero que tiene la característica de que es inmune o intenta disminuir la inmunidad a los ruidos electromagnéticos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema ven en ese tipo de cables? ¿Qué deberían tomar en cuenta? Que no hay que tomar en cuenta en este cable de acá, ¿no? En este cable no hay que tomar en cuenta. Tienen que aterrizar. Cuidado, vayan a poner STP y no aterricen, se quema el edificio. O sea, es como en la casa, ¿no? El arquitecto hace las tomas trifásicas, tiene tierra, todo, y no ha habido tierra en la casa. Y luego reclamando que por qué se quemaría el televisor, la refri, la batidora, estaba haciendo el pastel y se me quemó. Claro, no hay sistemas de tierra. Claro, ¿sí o no? Y además, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Cuando más adelante ya sean todos unos profesionales y vayan a comprar su primera casa, verifiquen, a ver, destape, porque muchas veces lo que hacen es conectan dos cables a tierra y el mismo cable está conectado a la fase y hay un solo cable. O sea, solamente hay dos cables, no hay tres. Dos están conectados a la fase y a tierra y el otro está conectado a neutro y se acabó. Que al final tampoco sirve. O sea, tampoco sirve. Entonces ya, bueno, ahí como ustedes son electrónicos ya saben, tienen que hacer una instalación de tierra. Esto, si es que en algún momento tienen que hacer una implementación con STP, que no lo deberían hacer, ¿por qué? ¿Para qué van a hacer? O sea, ¿cuál es la idea de STP? Es que yo tengo un edificio separado por máximo ¿cuánto? 100 metros. 100 metros. Tampoco puede ser tanto. O sea, máximo 100 metros. Y de hecho menos de 100 metros, porque no es que aquí va a estar en la puntita el equipo. ¿Sí o no? En un mástil puesto ahí el tepelín. Claro. Lore, no se ría, pasa. En la vida real pasa, usted se va. ¿Qué hizo? Vea, es que sí funciona. Pero sí funciona. No le mueva. Pero no le mueva ¿Dónde ahí. estudió? En Scotch. Le pongo el dedo aquí y ya funciona. Pasa. Uno dice, no, exagera, pasa esas cosas. Cuando vayan a la vida real se van a dar cuenta. O sea, si ya se le dice a la señora, no pondrá su número de cédula y la clave de sus cuentas en un papel, y ahí van poniendo. Entonces, deberían 90 para tener 5 metros por acá y 5 metros por acá los equipos. Ya. Entonces, pero ahora ya fibra óptica, técnicamente fibra óptica. Es tan barato que ya no tiene sentido. Antes un metro de fibra costaba 15, 20 dólares. Ahora cuesta $50. Entonces, además, ¿cuál tiene mayor tasa de transmisión? ¿La fibra o el cobre? La fibra. ¿Cuál es el data rate máximo de la fibra? Jorge, ¿cuál es el data rate 500. máximo de la fibra óptica? 500 metros. Jessica, el data rate máximo de la fibra no tiene límite. No tiene límite. El único límite que actualmente tiene es el equipo activo. O sea, en la semana anterior Cisco ya sacó los switch a 800 gigabits comercialmente, igual que otras marcas. Entonces, al día de hoy, el límite es 800 gigabits. Pero el otro año sacan 1 terabit y la fibra les va a funcionar sin ningún problema. La fibra tiene un data rate infinito, no tiene forma de, o al menos de lo que se ha medido hasta ahora, no hay un límite. El único límite que se le ha venido dando desde hace 40 años atrás es el equipo activo, ¿no? El switch o el router en este caso. Entonces, acordarán de eso, por favor. Y vean, o sea, sí es tedioso, ¿no? Y de hecho, el cableado estructurado, un trabajo de esto es mucho más caro que un trabajo de UTP.
Porque vean cómo son los conectores. Los conectores también tienen que aterrizar. O sea, no es tan simple hacer la implementación. Entonces, y puede ser que hay alguna cosita me olvidé. Chao, sistema. Entonces, más bien no se hagan lío, vea, fijo. Y por último, 2 antenas de Lugo y listo. Ahí se ve lo que se anda esperando, chicos. ¿Yo qué es eso? La antena del doctor Lugo. Ya, vamos ahí. Entonces, no, sí está bien que aprendan a hacer eso. Pero no porque van a hacer eso en la empresa, no van a hacer eso. Ustedes, imagínense, ustedes van donde el gerente, vea, ya tengo la antena. El circuito ahí. Sí, pero vea, si me vienen ofreciendo estas antenas de 200 años de garantía. Pero vamos. En los sistemas de cableado estructurado de cobre y en los sistemas de fibra, no es solamente cuestión de hacer el trabajo físico, si cabe el tema. Esto es fundamental. Y cuando ustedes tengan que, porque claro, muchas veces también el trabajo nuestro es fiscalizar la obra. Entonces, ya está todo bonito, de colores, han dejado, pero me tienen que pasar el informe de certificación, ¿ya? Que no es lo mismo que verificar que haya conectividad. Este equipo cuesta $20 y lo que hace es mandar una señal y a través de LEDs verifica que esté conectorizado sin problema, pero nada más, ¿ya? Y entonces esta maquinita es la que se encarga de la certificación. Hace realmente 15 pruebas de certificación del cable de cobre. Yo les he puesto las más interesantes, pero hay muchas más. Esa máquina hace WiMAP, o sea, me va diciendo cuál es la secuencia de colores que está en un lado y en el otro lado para cada conexión. Me hace un propagation delay, o sea, marca exactamente el tiempo de retardo del cable. Acuérdense que mientras más distancia haya, obviamente el delay va a ser mayor. Pero no solamente depende de la distancia, depende también de la calidad del cable. Mientras el cable de cobre sea de menos calidad, va a tener más resistencia al paso de los electrones. Eso ya ustedes ya lo conocen desde el jardín de infantes. ¿Ya? Mientras sea de mejor calidad, hay menos resistencia, porque el cable es más puro. Pero ¿eso qué significa? Costos. Por eso ustedes nunca se fijen en el costo. Vean, le tengo este cable, marca Jorge si quiere. Le voy a cobrar 1 centavo del metro. No, gracias. Eso, muy bien, Alexandra, no, gracias. Entonces, no se fijen en la parte económica, porque al final, y en redes siempre pasa que lo barato sale caro, eso es de ley. O sea, ahí sí, a ojo cerrado. O sea, entonces ustedes fíjense en los parámetros técnicos, no en el dinero. Al final el dinero no es problema de ustedes. Ustedes no ponen el dinero, pone la empresa. Salvo que ustedes se vayan a poner un emprendimiento. Pero si se ponen un emprendimiento, siempre hagan con lo mejor que puedan hacer para que la inversión que hagan ustedes sea en el tiempo. Porque si no, se compraron el cable de 1 centavo, a los 2 meses ya no vale. Y otra vez ya no le puedes ir a poner otra vez de 1 centavo. ¿Qué toca poner? Por lo menos de 2 centavos, ¿no es cierto? Claro, pone el cable de 2 centavos y ahora ya no dura 2 meses, dura 4 y otra vez. Y la tercera ya el dueño de la empresa te va a decir, a ver, ingeniero, si usted no me resuelve el problema, le demando. Punto. Entonces ahí te toca poner el cable que cuesta 90 centavos. Y perdiste todo lo que inicialmente ya te ganaste, ¿no? Y te fuiste de paseo a Miami y todo, y te gastaste la plata. ¿Qué te toca hacer? Préstamos del banco para poder pagarle al cliente antes que se enoje. Y ese no es solo el problema, los sobreprecios, dice. No aprende, no, ya metástasis, purga, plaga, y no aprende con sobreprecio, dice. Ya hasta cuentan dónde se han reunido, cuánto les han pagado y no. Eso que demuestra que no hay comunicación segura, es falso que es que esta aplicación, no, todas las aplicaciones son rastreadas, absolutamente todas. Absolutamente todas. ¿Ya? Entonces, ustedes que son del área ya saben eso. No, es que ya borré la foto. No, esa foto ya está en los servidores de Google, están ya. Ya. ¿Qué más? El delay skew, la longitud del cable, la pérdida de inserción, el crosstalk, son algunas de las pruebas, ¿no? Este delay skew es interesante. Y bueno, ahí está un poco él. Este delay skew lo que hace es medir la diferencia de retardos entre los pares de cables, ¿ya? Entonces, valores recomendados
menos de 25 nanosegundos es excelente. Pero el problema es que el único cable conductor que tiene tiempos menores a 25 nanosegundos, ¿cuál será? ¿Qué opina? El oro. O sea, el único cablecito que conduce en menos de 25 nanosegundos es el oro. Entonces imagínense en cable estructurado de oro. Le van matando al ingeniero y se van robando el cable. Entonces no tiene sentido. Valores aceptables entre 45 y 50 nanosegundos. Esos son valores aceptables. O sea, está bien. Marginalmente aceptable. Está muy bien. Mientras más cercano a 25 nanosegundos, mejor. Pero el problema es que los costos. Panduit y Siemens tienen valores de entre 30 y 34 nanosegundos. Es bastante bueno. El resto de cables sí, ahí sí, tocaría probar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa gráfica me pareció interesante. Es una gráfica, dice más que 1000 palabras. Mide los retardos de los pares de cables y vas comparando los diferentes retardos. Y la sumatoria, el promedio de los retardos básicamente es el skew, ¿ya? En fibra óptica exactamente lo mismo. Bueno, ya pasamos de un detalle nada más. Ustedes tienen un curso completito de comunicaciones ópticas ahí, así es que se da. Con el ingeniero Santa Cruz ahí. Ya, esto es del medio. Vean, hay un mapa de conexiones de fibra. Bueno, ahí está abajo el sitio. No logré toda la imagen porque es muy grande. Lo que me interesaba es lo de América Latina. Ahí está toda la cantidad de fibra submarina que se está utilizando. Y eso es solamente la submarina, no es la que utilizan los proveedores de las ciudades, ¿no? Ustedes vayan aquí al centro, van a encontrar un cable de corriente y 60 cables de fibra óptica. Claro, las ciudades están inundadas de cables de fibra óptica, ¿no? ¿Ya? Hay dos tipos de fibra, rapidito, la fibra multimodo y la fibra monomodo. El modo de la fibra significa cuántos haces de luz puedo enviar. ¿Sí? La fibra monomodo envía un solo haz de luz. La fibra multimodo envía diferentes o transmite diferentes haces de luz. ¿Ya? Diferencia fundamental, data rate y distancia. ¿Sí? Entonces la fibra monomodo tiene muchas más distancias que la fibra multimodo. Y la fibra monomodo me da mejores data rates que la fibra multimodo. ¿Ya? Años atrás, la fibra multimodo era muy barata y la monomodo era extremadamente cara. Al día de hoy está al revés. ¿Por qué? Porque las fábricas ya no hacen fibra multimodo, sino solamente hacen fibra multimodo. Perdón, ya no hacen multimodo, hacen solamente monomodo. ¿Ya? Entonces, el tema es que el sistema de comunicación óptico de la fibra monomodo es mucho más costoso que el sistema de transmisión óptico de la fibra multimodo. Porque la fibra multimodo trabaja en esta frecuencia, en esta banda de frecuencia del espectro óptico, en 850 nanómetros. Aquí trabaja la fibra multimodo. En esta frecuencia o en esta banda de frecuencia, el sistema de comunicación es a través de luces LED. O sea, un LED de los que ustedes usan cuando hacen sus circuitos, exactamente igual. Eso es el que me permite hacer la transmisión. Y en cambio, en la banda 1310 nanómetros, 1550 y 1625, que son la banda C, la banda L y la banda normal de la fibra monomodo, ahí se necesita diodos láser para poder hacer la transmisión. ¿Ese es el ancho de banda? Claro, ese es el ancho de banda. Esto es del ancho de banda de la señal que viaja, ¿no? Entonces, imagínense, nanómetros, ¿no? No, es la longitud de onda. La longitud de onda. Está bien, la longitud de onda del sistema. Y ahora vi que había una banda diferente con la que se está haciendo, no voy a entrar en esos detalles, DWDM. Multiplexación por división de longitud de onda de luz, con el objetivo de poder llegar a mayores tasas de transmisión. Ya, bueno, eso les dejo para que lean, sí que nos vamos a poner a leer todo eso. Pero hay básicamente 5 tipos de fibra multimodo. Ahí están los tipos de las fibras, ¿no? Depende de más o menos
la fecha en la que se tenía. Imagínense que estos dos primeros ya, esto es historia, ¿no? Esto ya prácticamente no existe. ¿Ya? La tasa de transmisión, la distancia máxima. Vean, la fibra OM1 llega como máximo a 300. Ya se va. Ya veo que ya se va. ¿Ya queréis? Ya. Sáquenlo, no se haga así. Son sus panas, ya. Sáquenlo, no se haga así. No, tranquilo, nomás, ya. 2 minutos más y ya nos vamos. Está un poco el detalle. Leerán, por favor. Esto sí les voy a tomar en las evaluaciones. Leerán, pero ahí está, ya les puse paso a paso. Ahí están los conectores, inclusive vean los conectores de cada una de los tipos de fibra. Y hay dos tipos de fibra monomodo, sí, la OS1 y la OS2. Ya estas son las que en la actualidad se utilizan. Las tasas, la fibra OS2 tienen distancias de hasta 200 kilómetros. O sea que yo puedo tender un cable de fibra óptica de 200 kilómetros y la señal llega sin ningún problema. ¿Ya? Pero claro, todo el sistema de transmisión de la fibra en OS2 es bastante costoso. Tasa de transmisión, hasta cuando saqué la información 100 gigas, pero en la actualidad ya mucho más. Ya les dije que la única, y un poco ahí el detalle el resumen de la... bueno, un poco de información de los fabricantes de equipamiento de fibra. Se construyó una alianza para trabajar con el tema de altas velocidades de la fibra óptica. Y luego, bueno, los conectores, y luego creo que estaba... este también, bueno, este equipo tienen ustedes aquí en la carrera, me imagino que luego una materia probarán. Esto es del certificador de la fibra óptica, del OTDR, ¿ya? Entonces, así como tenemos un certificador para el cobre, tenemos un certificador para la fibra óptica. Y emite un informe más o menos como el que está ahí. O sea, no es que voy y hago ya la conexión de fibra y me voy. Un ratito y el informe de certificación. Habrá que certificar. Siempre hay que certificar la fibra o el cobre. Entonces, ahora, la verdad, nos comentaban que ahora ya los equipos, los DTDR han bajado bastante de precios, es que son muy accesibles ahora, ¿no? Ya, listo. Por favor, terminan de leer el documento. Ahí está un poco las redes inalámbricas. El día martes.